Proverbios dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y esto tiene mucho sentido, no solo en lo espiritual, en casi cualquier aspecto, ¿verdad? Si tú vas manejando y no sabes a dónde vas, ¿qué va a suceder? Vas a estar dando vueltas sin sentido si no sabes a dónde quieres llegar. O bien te vas a tener que estacionar hasta decidir a dónde vas. Y algo similar sucede en la vida. Si yo no defino a dónde quiero ir, una de dos cosas me sucede. Una es que me estanco y ya no estoy avanzando porque no estoy seguro hacia dónde darle. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr con mi vida? La otra tendencia es que, bueno, sí le doy, pero sin sentido. Cuando realmente quiero llegar aquí, pero si no lo he entendido y definido, estoy dando vueltas o hasta me voy totalmente en la dirección contraria. Y de nuevo, no estoy avanzando hacia la meta, hacia la visión. Algunos saben que a veces en el campo, cuando se le corta la cabeza a una gallina, resulta que los nervios siguen activos por unos momentos y la gallina a veces sale corriendo sin cabeza. No es película de terror, esto es real, ¿verdad? Pero no tiene visión, obvio, no tiene cabeza, no tiene ojos, entonces pues choca con lo primero que está en su camino. A veces parecemos gallinas degolladas, ¿sí? Tal vez tenemos muchas ganas, mucho ánimo y queremos salir corriendo, pero no hemos definido qué es lo que queremos con nuestra vida, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y entonces empezamos a hacer tal vez distintas actividades, pero no están bien enfocadas y terminan nomás agotándonos y realmente no avanzando los propósitos de Dios. ¿Qué visión tenemos? No voy a entrar en detalle realmente en ese tema. Hay algo más en mi corazón que Dios me puso muy fuerte para hoy. Pero nomás brevemente, ¿cómo entiendo mi visión? Hay libros enteros sobre esto, lo quiero resumir en 3 palabras. Yo creo que hay 3 aspectos que Dios nos da, que nos ayuda más que ninguna otra a definir nuestra visión. Nuestros talentos, nuestras oportunidades y nuestras pasiones. El talento, habilidad que Dios te dio está ahí con un propósito, no es un adorno, es para ser usado, es parte de la visión. Las oportunidades que Él pone en tu camino es parte de la visión que Él tiene para ti. Y las pasiones que pone en tu corazón, los anhelos que Él habla en tu interior, que Él puso ahí, te ayudan también a definirlo. Pero yo sentí muy fuerte al estar orando, enfocarme en 1 de Samuel 16:1, pero antes de leerlo quiero darte el contexto. Era el tiempo que Dios había levantado el primer rey de Israel, Saúl, pero antes de él había levantado al profeta Samuel, el líder espiritual de Israel, por muchos años, y luego lo dirigió a ungir a Saúl. Y Saúl empezó muy bien como rey, pero luego se fue desviando, empezó a desobedecer y llegó el momento que Dios le avisó a Samuel que quería quitar a Saúl y que iba a levantar a otro como rey. Y esto lo menciona más de una vez, era un proceso. Cuando llegamos a 1 de Samuel 16:1, ya era el tiempo de tomar ese paso, era el tiempo de transicionar. Y Samuel estaba batallando para ejecutarlo. En su mente entendía que era necesario. Él más que nadie había visto los errores y fallas de Saúl. De hecho, lo había regañado fuertemente, por lo menos en 2 ocasiones que nos relata la Escritura. Pero emocionalmente había una conexión con Saúl, tal vez una amistad, y estaba batallando.
y Dios le habla fuerte. Primera de Samuel 16:1. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Esto en referencia a David. Y al reflexionar nuevamente en este versículo, vi claramente 3 puntos o pasos que son indispensables si nosotros vamos a llegar a la visión y cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y quiero aplicarlo brevemente en nuestra vida, cada uno como individuo, y la visión de nuestra congregación, Comunidad Olivo. Primero le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Y yo lo pongo en estas palabras: hay que dejar el pasado si vamos a avanzar a la visión. Samuel, lo repito, yo creo en su mente entendía, pero en su corazón estaba luchando, y Dios le dice: tienes que ya soltar a Saúl. Saúl, en el caso de Samuel, era una persona, era una relación, y a veces es una relación que tenemos que soltar. En otras ocasiones es una experiencia, es algo que había en el pasado que añoramos y que no queremos soltar, o estamos batallando para soltar. Y Dios nos dice, como individuos, como Olivo: suelta el pasado, deja el pasado, porque si no te va a estancar, no te va a permitir avanzar a lo nuevo que Dios tiene para ti en lo individual, para nosotros en lo general. Dios hace cosas nuevas, y cuando se habla de Dios hacer cosas nuevas, algunos pues se incomodan, sienten que hasta no es bíblico. Debemos diferenciar: el contenido no cambia, el contenido de la palabra y carácter de Dios no cambian. El contexto cambia, la manera, la forma cambia. Fíjate lo que dice Isaías 43, versículo 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Que claro está, ya no vivan en el pasado. Versículo 19, es Dios hablando: voy a hacer algo nuevo. Dios hace cosas nuevas, nunca violando su palabra, obviamente, pero en formas. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? En la Reina Valera dice: ¿no la conoceréis? Y cuando habla de conocer algo, no es solo intelectualmente, es participar en ello. Dios hace cosas nuevas, y la pregunta es: ¿vamos a abrazarlo y participar, o vamos a resistir y quedarnos o estancados o dando vueltas sin avanzar? El contenido no cambia, el contexto sí. Otra manera de decirlo es: el mensaje no cambia, el método sí, porque Dios hace cosas nuevas. Y necesitamos enfocarnos, como si esta silla fuera la visión a donde yo quiero llegar. Yo tengo que enfocar mi vista hacia allí. Volviendo al ejemplo de manejar, si yo voy manejando, la mayoría del tiempo necesito tener la mirada en el camino por delante, por el parabrisas. Si me la paso con la mirada en el espejo retrovisor y tengo ahí clavada la vista, la mayoría del tiempo voy a manejar muy mal, hasta pudiera desviarme o chocar. De vez en cuando hay que ver qué hay atrás, pero la mayoría del tiempo la mirada está por delante, en una manera similar. Claro que hay que estar consciente del pasado, pero la mayoría de nuestra atención tiene que estar en lo que viene por delante. Ahora, para llegar a una meta requiere movimiento, que implica cambio. Y cambio para la mayoría de la gente es incómodo.
incluso doloroso. Para Samuel soltar a Saúl tiene que haber sido doloroso, pero era el plan de Dios. Y Dios vino y le dijo: ¿hasta cuándo, Samuel? Ya te lo he mostrado, ya lo tienes que hacer. Y creo que algunos aquí hoy Dios dice: ¿hasta cuándo vas a resistir lo que te estoy mostrando? Y algo nuevo, aunque tal vez en tu mente has aceptado, pero Dios quiere que ahora lo sueltes, y Él te dará en su gracia la capacidad de hacerlo si nosotros decidimos ser obedientes, individualmente, congregacionalmente. Déjame ser franco, hay personas aquí, y aún teniendo tiempo en Olivo, que siguen añorando cómo eran las cosas en el pasado, tal vez en otra congregación, y el Señor dice: ¿hasta cuándo vas a soltar el pasado, vivir en el presente y avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene? Esto es la visión que tenemos. Y yo quiero animarte, así tú consideras que este es el lugar para ti, tú necesitas decir: suelto el pasado y corro con la visión que Dios va poniendo por delante. Si no, nos vamos a estancar. Como, y lo digo con tristeza, veo a tantas congregaciones alrededor de México viviendo en el pasado, estancados y no avanzando. Y eso no va a suceder aquí. Luego le dijo: llena de aceite tu cuerno. El recipiente de cuero que tenía Samuel. Y aquí simbólicamente lo aplicamos. El aceite era simbólico de la unción. De hecho, él lo usaba para ungir, de la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a decir: llena tu vida de aceite. Necesitamos la llenura continua del Espíritu Santo si vamos a lograr la misión, la visión. No lo vamos a poder lograr en nuestras fuerzas. Aunque tengamos buenas intenciones, le echemos ganas, la carne se cansa, la carne reniega, y necesitamos ser empapados en el Espíritu Santo. Si Samuel iba a cumplir la misión, tenía que llenar su cuerno de aceite. Si no, no iba a poder ungir al siguiente rey, no iba a poder cumplir su misión. No es suficiente las buenas ganas o buenas intenciones. Empieza así, la disposición tiene que ir primero, pero luego tenemos que llenar nuestra vida de aceite. Saben, los discípulos también se encontraban en un tiempo de transición. Jesús les avisó que ya se iba, y justo antes de ascender al cielo, en Hechos 1, les dice: esperen en Jerusalén por lo prometido, hablando del Espíritu Santo. Ellos iban a tener una misión. De hecho, les dijo en Hechos 1 que cuando recibían ese poder de lo alto, entonces iban a ser testigos de Jesucristo en toda, algunos en la región, otros alrededor del mundo conocido. Pero para cumplir esa visión tuvieron que esperar y ser llenos del Espíritu, que ahora leemos a través de las epístolas y vemos que no es una sola experiencia, es algo continuo, que necesitamos continuamente estar llenando nuestra vida con ese aceite. Nuestra vida en comunión con el Espíritu Santo. Pues lo hicieron, esperaron, y en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo, inicia la primera iglesia, y de hecho de esta descripción en Hechos 2 tomamos nuestra visión como congregación, como comunidad Olivo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahorita veremos eso más. Versículo 46: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
y termina como el resultado principal alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí vemos aterrizado el gran mandamiento, alabando o amando a Dios con su todo y luego amando al prójimo como a sí mismo, teniendo favor y viendo los perdidos alcanzados. He aquí el meollo de la visión que tenemos, y creo todo ser humano debe de tener: adorar a Jesucristo y amar a los demás. Pero ¿cómo llegaron a eso? Volviendo al versículo 42, habla de que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y esto, como tal vez ya me has escuchado decir, lo decimos así: permanecer en su palabra, su pueblo y su presencia. La doctrina, su palabra; la comunión unos con otros, su pueblo; y la oración, su presencia. Ahora, cuando digo presencia, creo que entendemos, Dios está en todo lugar. Su presencia Él es omnipresente. Y al haber recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en todos nosotros siempre. Pero esto se refiere a comunión con Él, a estar consciente de su presencia y estar en esa relación cercana con Él a través de oración, que parte de oración es adoración. No solo es pedir cosas, es platicar con Él, es adorarle en canto y en palabras. Y esto es la manera que vamos a ser capacitados para poder cumplir la visión. Quiero ser muy práctico por un momento. Quiero animarte, no te imaginas lo importante de establecer el permanecer en su palabra, pueblo y presencia en tu estilo de vida, como un hábito establecido, una disciplina, que apartas tiempo, un tiempo devocional en tu horario regular, donde lees y reflexionas en la palabra de Dios en la Biblia, platicas con Él, y que tengas establecido el congregarte así el domingo para juntos adorar y aprender de la palabra, pero también en un contexto de grupos pequeños donde hay esa comunión unos con otros y nos podemos animar unos a otros y fomentar amistades que nos van a bendecir y fortalecer. Esto es el diseño de Dios. Nosotros por eso animamos mucho a nuestros grupos pequeños que llamamos grupos conexión, y los grupos de jóvenes, para que tengas ese contexto de relaciones que fortalecen. Es tan crucial ir aprendiendo y estableciendo en nuestra vida más y más el estar en su palabra, su pueblo, su presencia, para poder luego caminar en la visión, tener la capacidad de vivir los planes y propósitos de Dios. Saben, pensando en llenar, le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite. El cuerno era muy similar a un odre, que es como un recipiente de cuero. Y algunos ya han oído esto, pero déjame repetirlo porque va mucho con el tema de hoy. Jesús habló de que tenemos que ser como odres nuevos, porque dice que cuando se pone vino nuevo en un odre viejo, que es rígido, es inflexible, cuando ese vino empezaba a fermentarse y expander, el odre rígido, viejo, inflexible, no soportaba el cambio y se rompía, se dañaba el odre y se derramaba el vino. En ese contexto, el vino nuevo también representa la obra del Espíritu, y que más bien necesitamos ser odres nuevos, que su principal característica es flexibilidad, flexibles, que se estiran con el cambio, con el movimiento. Jesús nos está diciendo: va a haber cambio, va a haber movimiento, no es estático mi obra. Y si tú te vuelves rígido y siempre quieres que sea como a ti te gusta o como a ti te acostumbraste, te vas a convertir en un odre viejo, aunque seas joven de edad, porque no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la actitud.
rígido, inflexible, y cuando Dios empieza a hacer algo nuevo, no soportas, aquello se echa a perder y tú eres lastimado en el proceso. Tengo una buena noticia. Hay manera de renovar el odre viejo, y es empapándolo en aceite. Si lo empapaban en aceite, se puede ir ablandando y haciendo flexible nuevamente. Así que escúchame bien, tal vez hoy Dios te va a empezar a hablar y tú en tu mente estás reconociendo: yo tengo que abrirme a lo nuevo, al cambio, pero estoy batallando, reconozco esta tendencia mía de cerrarme. Empápate en el aceite, es decir, empieza a pasar más tiempo en la palabra, en la congregación, en oración, en adoración, y permite al Espíritu Santo ir ablandando tu corazón para que podamos ser más flexibles. Finalmente el Señor le dijo a Samuel: ponte en camino para ir a Belén a ungir al hijo de Isaí, hablando de David. Tenía que salir del estancamiento emocional, soltar a Saúl, soltar el pasado, dejarlo, aunque dolía en el momento, llenar su cuerno de aceite, nosotros llenarnos con más y más de Dios, y luego ponte en camino a caminar hacia los planes y propósitos de Dios, tomar pasos, tomar las medidas para ir avanzando hacia lo que Dios está indicando. Samuel se encontraba en una encrucijada. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué si Samuel hubiera dicho no puedo? Se hubiera estancado, hubiera quedado hasta ahí su ministerio. Creo yo que Dios hubiera levantado a otro para ungir a David, porque la obra de Dios iba a continuar. Porque no dependía de Samuel, no depende de nosotros. La obra de Dios va a seguir avanzando con o sin nosotros. Pero no sé tú, yo quiero conocerla, yo quiero ser parte de todo lo que Dios va a hacer, aunque me cueste. O tal vez Samuel hubiera aceptado, pero sin llenar su cuerno de aceite, ir en sus propias fuerzas, a lo mejor renegando. Y eso sucede a veces. Algunos, y honro la obediencia, ¿verdad? Dicen, bueno, tengo que hacerlo, pero no toman ese paso en medio de empaparse en el aceite, y van renegando y batallan y luchan y no lo hacen en gozo, y eventualmente, si no cambia algo, dejan de avanzar. Y lo triste es que también es muy común que criticamos a los que sí están avanzando, a los que sí están haciendo ese cambio. Yo quiero decirte que como comunidad Olivo tenemos la visión de ir por los nuevos e ir por la nueva generación, de ir por los Davides que se van a levantar a impactar a su sociedad, a esta ciudad y más allá de aquí. Está en nuestro corazón y quiero animarte a abrazarlo y cada uno ir por esos Davides. ¿A qué me refiero? A ser un instrumento de Dios para impulsar a los nuevos y a la nueva generación. Esto no deja a nadie fuera. Necesitamos muchos Samueles, necesitamos hombres y mujeres con madurez que podrán sembrar en la vida de gente más nueva en la fe o gente joven de edad, para que ellos se levanten a cumplir los propósitos de Dios para su vida. En vez de aferrarnos a cómo me gusta a mí, decir, Señor, suelto, dejo el pasado y yo quiero ser un instrumento tuyo para ayudar a levantar a los Davides que hay alrededor de nosotros. Me encanta algo que dice mi esposa.
Dice, nuestra meta es que nuestros hijos se suban a nuestros hombros para que vayan más alto y más lejos. No solo estamos pensando en nosotros y mi vida y mi generación. Necesitamos pensar en la siguiente, porque esto es una obra de equipo que empezó mucho antes que llegamos y continuará mucho después de que ya nos fuimos. Así que tenemos que pensar en el futuro y seamos aquellos que impulsan a hijos biológicos, hijos espirituales o simplemente en general a gente más nueva en la fe, a poder crecer en los caminos de Dios y no ser un estorbo, al contrario, sino alguien que Dios usa para impulsar. Y saben que esto no solo se aplica a lo espiritual. Si me permiten, yo quiero animar a los padres de familia. En todos los aspectos, invierte, siembra en tus hijos, en el futuro. Soltemos todo egoísmo y sembremos en esa siguiente generación a la medida y capacidad que Dios nos da. Debemos de estar buscando que ellos se suban a nuestros hombros y vayan más lejos y más alto. Esto agrada al Señor. Ahora, el cambio implica cosas que a veces no nos encanta en lo personal. Implica estilos de música, de iluminación, de cómo se manejan algunas cosas. Y aquí es donde requiere madurez para distinguir entre mi tradición o mi gusto personal y convicciones de verdades bíblicas, porque a veces nos peleamos por cosas como si fueran convicciones bíblicas cuando son gustos personales o tradiciones. Y no digo que son malas tradiciones o malos gustos, cada quien tiene el derecho de su gusto, obvio, pero no lo conviertas en una convicción si no viene en la Biblia. Y seamos abiertos y dispuestos. Cómo se batalla entre cada generación. ¿Sabías tú que cuando Martín Lutero, el gran reformador y teólogo, que también era compositor, compuso algunos de los cantos que ahora son himnos clásicos de la iglesia, los de su tiempo dijeron que era blasfemo que él usara música contemporánea de su día en vez de la música tradicional de la iglesia? Y ahora su música es la más tradicional posible. Pero así sucede con cada generación y parece que no aprendemos la lección y nos aferramos a gustos y tradiciones como si fueran convicciones. Y a veces, pero a veces los cristianos y la iglesia somos los que más nos aferramos a esto. Y con amor yo quiero invitarte a decir: Señor, yo quiero ser como Samuel, que pudo soltar a su Saúl, a su gusto personal, pudo llenar su vida de aceite y pudo avanzar y seguir cumpliendo su propósito, que fue parte de luego conectar con la siguiente generación representada en David. Es natural a veces la lucha entre generaciones, las diferencias, ¿verdad? Los mayores vemos a veces a los jóvenes como que, ay, qué raros sus gustos, y los menores ven a los mayores como casi de otro planeta y tan viejos como aquel niño que le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿usted estuvo en el arca de Noé? Y claro que no estuve. Y entonces, ¿por qué no se ahogó? Sí, o sea, para él era así de viejo, ¿verdad? Escuchando de Roberto Barger, el pastor de Camino de Vida en Lima, Perú, una de las congregaciones de más influencia en Latinoamérica. Estaban haciendo cambios y algunos estaban batallando, y le preguntó: ¿qué harías tú para que tus hijos o tus nietos quisieran venir a la iglesia? Y dijeron: lo que sea, aunque no sea antibíblico, obviamente, lo que sea. Y entendieron, no se trata de nosotros, se trata
de los que aún han de venir. ¿A quién se le debe de pedir más madurez? ¿Al jovencito, al nuevo en la fe, o a los que ya tenemos mucho tiempo en la fe? Creo que es obvio que a nosotros se nos pide más madurez. Así que nosotros debemos de ser los primeros en estar dispuestos a ir abriendo campo. De hecho, comenta de un señor arriba de 90 años de edad que abrazó esto y dijo: sí, yo quiero que hagan, que fluyan con todo lo nuevo, para que mis nietos y bisnietos quieran estar en la iglesia, tanto que dice que se pone en la primera fila, brinca durante la alabanza y luego se duerme en el mensaje. Esa parte no la pido que no la vayan a copiar, ¿verdad? Pero la actitud sí. Finalmente, todos y jóvenes en particular, quiero mencionarte 3 actitudes claves. Necesitamos valorar el pasado, mas no vivir en él. Valorar el pasado, que nos habla de aprender de la experiencia. Aprender de lo que vivimos y de la experiencia de gente mayor, que también ya vivió más y nos puede enseñar. No menosprecies el consejo y experiencia de mayores. Valora el pasado, pero insisto, no vivamos en él. Hay que, número 2, vivir en el presente. Aprovechar lo que tenemos hoy. Hoy, las oportunidades que tengo hoy, la situación y contexto que tengo hoy, aprovecharlo a lo máximo, vivir, porque hay el otro extremo. Hay los que quieren vivir en el futuro y se están imaginando que todo va a ser ideal en un día en el futuro, y están esperando aquello, idealizándolo, y no llega, ¿verdad? Algunos dicen: bueno, yo haré, yo de veras me voy a activar cuando... Depende de la edad, ¿verdad? Cuando me gradúo, cuando me caso, cuando tengo hijos, cuando mis hijos crezcan, y ahí no la llevamos y de repente, wow, se nos fue la vida. Hay que vivir el presente y aprovechar lo que tenemos, con todo y limitantes o desventajas. Pero hay que ver hacia el futuro. Esa actividad hoy hay que alinearla con la visión, hay que alinearnos con la visión. Yo quiero llegar allí, yo quiero caminar entonces hacia ello, enfocarme hacia ello y no estar vagando como una gallina sin cabeza, o estancado porque no me quiero mover de cómo me he acostumbrado. Si alguien tenía el derecho de decir ya no me muevo de cómo estoy, sería el apóstol Pablo. Para cuando escribió Filipenses tenía ya 3 décadas viajando, ministrando, plantando iglesias, siendo inspirado para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Un extraordinario apóstol. Pero escucha lo que él escribe en Filipenses 3, versículo 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, y esto es: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y este es el llamado para nosotros: olvidando lo que queda atrás. Si no, me va a estancar, me va a desviar, me va a frenar. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, me extiendo, me estiro, voy caminando hacia la visión que Dios tiene para cada uno en lo individual, para Comunidad Olivo en general. Nos habla de llegar a la meta, de un premio. Hay una meta, hay un premio, hay una visión para lo que Dios quiere aquí en la tierra, pero está ligado
es como parte, lo primero de la meta y el premio, que es pasar la eternidad con Él. Y eso es posible solamente porque Jesucristo estuvo dispuesto a soltar el trono, la gloria en el cielo, humillarse a ser hombre y caminar hacia la meta de la cruz, la visión de la redención, y pagar el precio tan alto con su vida para redimirte a ti y a mí. Porque Él lo hizo, ahora nosotros podemos ir hacia la meta del premio, del supremo llamamiento de conocer a Cristo Jesús. Dale a Él ese aplauso. Así que es tiempo de ponerme en el camino, de empezar a avanzar hacia la visión. Pero para hacerlo, yo voy a tener que dejar el pasado, o no me va a dejar avanzar, o me va a frenar o desviar. Y necesito llenar mi vida con el aceite, con la comunión con Dios en su palabra, la Biblia, en su pueblo, la congregación, y en su presencia, en oración, adoración, comunión con Él. Vamos a estar así un momento con ojos cerrados. Yo sé que el cambio a veces no es fácil, puede ser incómodo, puede ser doloroso. Y lo he vivido. No te lo digo en teoría o a la ligera. Pero es la única manera que vamos a avanzar hacia la visión. Si hoy, en estos minutos, tú sientes que Dios ha estado tocando algo en tu vida, que dices, me está hablando a mí, y estás dispuesto a decir, aunque me duela, quiero soltar, quiero dejar el pasado, quiero tomar un paso ahora a ponerme en el camino de esa visión. Ahí en tu lugar voy a pedir que te pongas de pie. Si tú tienes esa convicción y quieres marcar este día y este momento de una manera diciéndole, Señor, entiendo y estoy dispuesto. No digo que va a ser fácil y voy a necesitar de tu gracia cada paso del camino, pero entiendo y estoy dispuesto. Ponte de pie ahí en tu lugar. Espíritu Santo, yo pido ese aceite, tu presencia, tu llenura continua en la vida de todos, y muy en particular los que hoy se ponen de pie, indicando esta necesidad, esta disposición, Señor, para ser empapados, para ser preparados y capacitados para estirarse como un odre nuevo. Y a fluir y caminar hacia todo lo que tú tienes para ellos en lo individual, y lo pido para todos nosotros como congregación. Ahora hay algunos
que no has tomado el primer paso, que es reconocer que no nos podemos salvar, que no podemos estar bien con Dios por nuestra religión o nuestras fuerzas o nuestras buenas obras. Y tal vez llegaste con eso en mente, pero ahorita el Señor te muestra, no se puede. Si se podía en nuestras fuerzas, Jesús no hubiera ido a la cruz a pagar tan alto precio. Él tuvo que ir porque no hay otro camino, no hay otra manera más que rendición total a Jesucristo. Y creo que hay personas aquí hoy que lo están reconociendo y que dicen: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Reconozco que no lo he hecho, no lo he permitido entrar y ser el Señor de mi vida, pero quiero. Este es el cambio principal, el primero de todos. No se puede un segundo paso sin este. Es el que cambia la vida. Y si ese eres tú hoy, yo voy a pedir que salgas de tu lugar y pases aquí al frente para que un consejero pueda orar contigo.